¿Qué tal? En esta ocasión vamos a continuar analizando la unidad 2 que habla del Departamento de Seguridad e Higiene. En esta unidad vamos a analizar cuáles son los objetivos, las principales funciones que se desarrollan dentro del Departamento de Seguridad e Higiene en las organizaciones o en las empresas. Y vamos a poder entender de esta forma cuáles eh, son las principales acciones que desarrolla el departamento en beneficio de los trabajadores y obviamente vigilando los intereses también de la empresa. El objetivo del Departamento de la Seguridad e Higiene dice: el Departamento de Seguridad e Higiene Industrial en la planta es el encargado de asegurar la ejecución de los planes o programas establecidos para la seguridad de los trabajadores. Entre sus funciones están llevar a cabo inspecciones de seguridad industrial, elaboración de reportes de incidentes y accidentes de trabajo e investigación de estos, levantamiento, seguimiento y cierre de acciones preventivas y correctivas, y asegurar el cumplimiento del plan de capacitación de seguridad industrial, así como generar informes hacia la dirección, entre otros. Estos son algunas de las principales funciones que realizan el área de el departamento, perdón, de seguridad e higiene. El objetivo principal de esta área es hacer cumplir las normas establecidas en los diferentes aspectos, como pueden ser el uso del equipo de protección personal de todos los integrantes de la organización, vigilar y analizar constantemente las condiciones de seguridad de las máquinas y de las instalaciones. Hablamos de la infraestructura, es decir, edificios, pasillos, techos, estructuras, etcétera, así como de las propias máquinas en cuanto a su seguridad en la operación. Cumplimiento de los contratistas, que son todos aquel personal ajeno o externo de la empresa, pero que tiene o ejecuta algunas funciones al interior como parte de algún servicio o como parte complementaria de las funciones de la empresa. Y también el objetivo está hacer cumplir las medidas preventivas y otras que se relacionen. El Departamento de Seguridad Industrial tiene la misión de reducir los accidentes de trabajo y asimismo las paradas de producción ocasionadas por estos. Todos sabemos que cada vez que sucede algún inconveniente o un accidente, pues generalmente va implícita el detener todas las operaciones hasta resolver la emergencia. Para lograr estos objetivos, se hacen inspecciones de cumplimiento a las normas y sensibilización permanente del personal. Estas son un par de estrategias que se deben implementar que nos van a ayudar a lograr el objetivo fundamental del área de seguridad e higiene en una empresa. Es decir, primero, hacer las inspecciones. Habla del cumplimiento de las normas. Ya habíamos analizado anteriormente cuáles son estas normas, estas leyes, en algunos casos, el cumplimiento con normas, reglamentos, legislación y y muchas de ellas manifiestan obligaciones que la empresa y el patrón, en este sentido, debe de cumplir. Por otro lado, está como estrategia la sensibilización permanente al personal. Esto se va a desarrollar mediante pláticas, mediante capacitaciones, etcétera. Estructura y funciones del Departamento de Seguridad e Higiene. Esta estructura organizacional, es decir, la parte de la estructura organizacional que se enfoque a tratar todos estos aspectos de la seguridad e higiene dentro de la empresa, son un equipo de personas que han integrado la cultura de seguridad en su estilo de trabajo. En algunos casos, el equipo
Está integrado por la totalidad de los empleados, quienes se han comprometido con la seguridad industrial como plataforma de productividad. Las compañías asignan un presupuesto y contratan un profesional con experiencia en el área para que se encargue de liderar el desarrollo de los programas. Este cargo se denomina jefe o gerente de seguridad industrial. De acuerdo al nivel de riesgo, el tamaño de la compañía, la cantidad de instalaciones y el número de trabajadores, las empresas contratan técnicos auxiliares en seguridad industrial para apoyar al jefe o gerente del área en sus propósitos. Entendemos que eh, dentro de una estructura organizacional para poder implementar un departamento como tal de seguridad e higiene, estamos hablando de una empresa de ciertas características en cuanto a su tamaño, en cuanto a su alcance. Hablamos de tamaño en función del personal, en función de eh, el tamaño físico de la empresa, la cantidad de procesos que realiza y la complejidad de estos. En muchas ocasiones para empresas pequeñas, pues es complicado contratar a alguien específicamente para que desarrolle estas funciones, ¿no? Por lo tanto, vamos a identificar que en una estructura organizacional robusta, eh, es importante que exista este departamento porque eso nos va a facilitar proteger la integridad de los trabajadores, así como cumplir con la legislación y otras obligaciones que marcan algunos reglamentos, y de la misma forma proteger y salvaguardar los intereses de la empresa. La educación y formación profesional o técnica debe ser específica en seguridad industrial, ya que este grupo de personas se encarga de verificar el avance del programa, detecta fallas y solicita correctivos, los cuales son sugeridos por ellos mismos en muchos casos. Dentro de la sensibilización, es decir, hacer conciencia de todos los elementos de individuos que integran la organización acerca de la importancia de una cultura de prevención en cuanto a la seguridad de higiene y prevención de accidentes y prevención de enfermedades laborales y riesgos del trabajo, pues es muy importante. La educación debe venir de entidades, vamos a llamarlo así, expertas y especialistas en estos temas para que ellos nos puedan orientar de la manera más adecuada. Por lo general, la mayoría de los departamentos de seguridad e higiene en la planta se realizan las siguientes funciones: coordinar y verificar la implementación de los programas que se hayan establecido, realizando inspecciones periódicas a seguridad de máquinas e instalaciones, señalización, uso de equipo de protección personal y en cuanto a condiciones y actos inseguros. Esta es alguna de las actividades que se realizan por parte del personal de seguridad e higiene. Los que tenemos experiencia trabajando en una planta sabemos quiénes son esas personas y cuáles son las funciones que ellos realizan durante sus recorridos que hacen en las instalaciones, durante los equipos de trabajo que conforman con los jefes o gerentes de otras áreas, analizando estas condiciones en cuanto a seguridad, tanto de máquinas como instalaciones, revisando y actualizando lo que implica la señalización y obviamente trabajando con el personal para que se implemente o se utilice correctamente los equipos de protección personal. Otra de las funciones es supervisar la conformación y entrenamiento y funcionamiento de las brigadas de emergencia, primeros auxilios y de extensión de incendios. Si la empresa, insisto, es lo suficientemente grande y su estructura organizacional requiere, por sus características de la empresa, tener un departamento con personal suficiente, pues sí habrá que integrar estas brigadas, por un lado. Por otro lado, estas brigadas también pueden ser
integradas por el propio personal de la empresa, no importa el área en la que trabajen, y eso lo vamos a comentar más adelante. Reportar e investigar accidentes e incidentes de trabajo para determinar acciones correctivas que impidan nuevas ocurrencias también son parte de las funciones que se realizan en el Departamento de Seguridad e Higiene. Coordinar la ejecución del programa de capacitación en seguridad industrial para todo el personal que labora en la planta, incluyendo mandos medios y jefes. Solicitar acciones correctivas o preventivas para eliminar o mitigar riesgos que puedan causar accidentes de trabajo dentro de la planta. Hacer el seguimiento y verificar la eficacia de las acciones implementadas. Documentar las actividades de control, inspecciones, entregas de equipo de protección personal, asistencia a capacitación, actividad de las brigadas, investigación de accidentes e incidentes, acciones correctivas y preventivas y toda actividad que se efectúe en materia de seguridad industrial. En cuanto al punto anterior de solicitar acciones correctivas, bueno, el área o el departamento y el personal que lo conforma de seguridad e higiene tiene cierta autoridad que permite ciertas facultades que le van a permitir desarrollar análisis y solicitar acciones para prevenir o corregir los riesgos que puedan identificarse. Por otro lado, es importante que todas las acciones que realiza el departamento se puedan demostrar mediante evidencia documental, ¿sí? Eso es lo que trata el siguiente punto. El Departamento de Seguridad e Higiene en la planta también tiene como función participar en los comités técnicos que determinan las especificaciones para materiales o elementos que afectan directamente la seguridad industrial, es decir, como equipo de protección personal, iluminación, extintores, botiquines, seguridad de las máquinas, equipos de alturas y otros. Es decir, deben de tener el conocimiento y las competencias necesarias y suficientes para poder tomar decisiones en cuanto a la selección de todos estos requerimientos de equipamiento y otros accesorios necesarios para generar condiciones de seguridad en la planta. También elaborar informes periódicos para la dirección de la compañía, es decir, informar reportes de la cantidad de accidentes, cantidad de incidentes, las medidas preventivas tomadas, las acciones correctivas, incluso de los costos, ¿no? También tiene la función de autorizar permisos de trabajo para labores de alto riesgo, como trabajos en alturas, espacios confinados, manejo de productos químicos peligrosos y otros que tengan determinados con este nivel de riesgo en la planta. Sabemos que por experiencia, cuando hay personal que tiene que trabajar en condiciones específicas como las que se acaban de mencionar, pues el experto en seguridad e higiene tiene ya todo el conocimiento para hacer un análisis y verificar incluso mediante un documento, que puede ser un permiso de alturas como ejemplo, que se cuente con todos los implementos necesarios en cuanto a seguridad e higiene que se requiere. Una vez que él hace toda esa supervisión, toda esa revisión detallada de las condiciones en las que se va a desarrollar el trabajo específico, pues él es el único que tiene la facultad para autorizar, una vez que haya agotado todas el análisis de la situación y del entorno donde se va a realizar alguna actividad de riesgo. Atender y participar en las auditorías internas que la organización tenga establecidas. Esto tiene que ver en la parte administrativa del manejo documental de todas las actividades que realiza el departamento a lo largo
de un periodo determinado. También atender las auditorías externas ante las autoridades locales y entes certificadores, es decir, cumplimiento con las normas y también con las leyes. Para ello, hablando de normas y leyes, también vamos a analizar pues, en qué consiste el Reglamento de Seguridad e Higiene y Medio Ambiente de Trabajo. Esto porque, como acabamos de mencionar, son tanto leyes como otras normas, son una guía que nos permite ir planificando o que nos puede permitir gestionar de una manera más eficiente todas las acciones de seguridad e higiene dentro de una organización. En este caso, el Reglamento de Seguridad e Higiene y Medio Ambiente de Trabajo es una guía implementada por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social que desde 1997 se utiliza como estándar para las medidas de seguridad aceptables en el área de trabajo. Nace para contar con un control cuantitativo sobre las posibles incidencias, accidentes y riesgos de salud que deben contemplarse en escenarios de trabajo sin importar el giro o rubro de la actividad que se lleva a cabo. El reglamento vigente de este Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo es el que se estableció en 2015. Antes de este se encontraba el Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente en el Trabajo que originalmente se publicó. El reglamento anterior se centraba más en los factores ambientales del área de trabajo, cuando el actual se actualizó a una cultura de prevención y conciencia sobre la posibilidad de accidentes, ya que diversos estudios mostraron que las empresas pagan mucho más caro los accidentes en el lugar del trabajo que previniendo, acondicionando espacios y capacitando a los empleados. Esta es una cuestión que tenía que darse. La anterior versión, a la del 2015, se centraba más en las cuestiones de condiciones laborales, los factores ambientales, ¿no? En ergonomía hay un concepto que habla de el sistema hombre-máquina y entorno y su interacción dentro de las empresas industriales, en la cual se da este análisis donde principalmente nos vamos a preocupar por que el contexto en las máquinas estén en la misma sintonía para interactuar con el individuo, con el ser humano, sin generar un problema desde incomodidad hasta algún accidente o alguna enfermedad de trabajo. Actualmente también se establece en este reglamento acciones de prevención y, como decíamos hace ratito, sensibilización acerca de la prevención y la seguridad y la higiene y salud en el trabajo. ¿Cuáles son las obligaciones que se marcan en estos nuevos reglamentos? Primero, instalar las señalizaciones preventivas. Todo esto está normalizado. Existen normas oficiales mexicanas que están publicadas por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social que nos hablan y nos dan datos e informaciones muy específica sobre todo lo que tenga que ver con señalizaciones, ¿no? Desde señalizaciones preventivas, salidas de emergencia, rutas de evacuación, etcétera. ¿Vale? Entonces hay una norma, que no recuerdo ahorita cuál es la STP, es la NOM, no me acuerdo la fecha, de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que es la norma 026, me parece. ¿Sí? Y ahí es donde se va toda la señalización. Por otro lado, es proveer a los trabajadores de las herramientas necesarias para resguardar su integridad física.
Esta está marcada en este reglamento como una obligación. El empresario, el patrón, tiene que dotar a sus trabajadores de todo lo necesario para que esté resguardada su integridad física, es decir, condiciones, edificios, herramientas, equipo de protección personal, etc. También es una obligación en este nuevo reglamento capacitar a los trabajadores sobre los posibles riesgos en el área de trabajo. La toma de conciencia de a qué está expuesto el trabajador es muy importante. Aplicar exámenes médicos a los trabajadores, esto también es fundamental, porque nos va a permitir identificar de manera temprana cuando las actividades propias que desempeñan los trabajadores dentro de la organización pudieran estar generando alguna enfermedad laboral. Entonces, estos exámenes médicos me van a permitir anticipar un poquito, prever y prevenir que estas enfermedades se detecten con demasiado tarde. Permitir toda inspección a la seguridad del área de trabajo al personal autorizado, es decir, no esconder información, sino facilitar el trabajo de la supervisión en cuanto a seguridad e higiene. También nos habla sobre cumplir con toda medida preventiva sugerida por el patrón y aquellas dispuestas en el reglamento, ¿sí? De alguna forma, estas normas nos están hablando de cuáles son las obligaciones del patrón y cuáles son también las obligaciones del personal. Entonces, yo como personal necesito cumplir con todas las medidas preventivas que el patrón me imponga, así como aquellas que están dispuestas en los reglamentos. Debo notificar al patrón o a las autoridades competentes en caso de identificar algún riesgo o condiciones inseguras. También participar en los procesos de capacitación y exámenes médicos de la empresa. Entonces, este reglamento también marca tanto para patrones como para empleados diferentes tipos de obligaciones que en conjunto nos van a permitir cumplir con los objetivos del área de seguridad e higiene. En este mismo reglamento aparecen otras disposiciones de seguridad. ¿Cuándo vamos a implementar todo este protocolo, estos protocolos acerca de seguridad e higiene? Bueno, pues entre manejo, transporte y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas, en cuanto a la conducción de vehículos motorizados, trabajos en altura. También existen normativas que establecen estas disposiciones en cuanto a recipientes sujetos a presión, recipientes criogénicos que conservan temperaturas muy, muy bajas, y generadores de vapor o calderas, que es la parte opuesta, ¿no? Que trabajan con temperaturas muy altas y altos niveles de presión en sus tuberías, en sus calderas, etc. Trabajos en espacios confinados para mantenimiento de instalaciones eléctricas y actividades de soldadura y corte. Y en cuanto a las cuestiones de salud, bueno, pues todas estas condiciones ambientales que pueden estar rodeando o a las que el individuo se puede ver expuesto durante su jornada laboral, como puede ser el ruido, la iluminación, vibraciones, radiaciones ionizantes, electromagnéticas no ionizantes, condiciones de temperatura elevadas o al contrario, muy bajas condiciones de temperatura, presiones ambientales anormales y agentes químicos capaces de alterar la salud. Esas son algunas de las situaciones que se deben de analizar en cuanto a disposiciones de seguridad. También existen estas disposiciones en seguridad laboral e higiene cuando se manejan casos particulares. Por ejemplo, todos sabemos que las mujeres embarazadas o lactando tienen derechos que les protegen en ese sentido.
También sabemos que el trabajo para menores de edad también está bien reglamentado, así como todas aquellas condiciones eh, para que deben de ser propiciadas para permitir trabajadores con alguna discapacidad, así como para el trabajo en el campo. El tema ahora es, ¿cuáles son los organismos que se dedican al estudio de la higiene industrial? Eh, Estos organismos tienen los mismos objetivos del propio departamento. En una empresa, es el Departamento de Seguridad e Higiene Industrial quien se dedica para evitar y reducir los riesgos y accidentes de trabajo. También existen las comisiones mixtas de higiene y seguridad. Ahí estas se establecen los artículos 509 y 510 de la Ley Federal de Trabajo, los cuales dicen que estas están compuestas por el mismo número de representantes de los trabajadores y del patrón, y su función es investigar las causas tanto de accidentes como de enfermedades y proponer medidas preventivas, así como cuidar que estas medidas implementadas se cumplan. En el país existe la Secretaría de Salubridad y Asistencia, quien participa en las comisiones constitutivas estatales de seguridad e higiene en el trabajo para crear un sistema nacional de seguridad e higiene. También, como ya he mencionado, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social estudia y ordena las medidas de seguridad o higiene industrial para la protección de los trabajadores, así como se encarga también de vigilar su cumplimiento. Otro de los organismos dedicados a la red de seguridad e higiene industrial es el Instituto Mexicano del Seguro Social, protector de los trabajadores que son los económicamente débiles. Y la Asociación de Higiene y Seguridad, quien se encarga de los problemas de la medicina industrial desde hace más de 25 años. Otros organismos que se dedican al estudio de la higiene, seguridad e higiene industrial está la Oficina Internacional del Trabajo, la cual señala los principios de la seguridad social y la asistencia social al trabajador. Esta Oficina Internacional del Trabajo, durante muchos años, se dedicaba a generar textos con el objeto de capacitar y sensibilizar a las empresas y a sus trabajadores sobre la importancia de la seguridad, ¿no? Desde aspectos de cómo manejar una herramienta hasta cómo conservar las instalaciones limpias y ordenadas como parte de esta sensibilización y esta capacitación en sentido de generar esta cultura de la prevención en cuanto a seguridad e higiene. Y por otro lado, la Organización Mundial de la Salud, quien tiene como objetivo el bienestar para la persona en todos sus órdenes. También la Asociación Internacional de Seguridad Social, la cual busca una economía auténtica y racional de los recursos y valores humanos para que cada país pueda crear, mantener y acrecentar el valor intelectual, moral y fisiológico de las generaciones activas, preparar las venideras y sostener las ya no productivas, es decir, se encarga de coordinar desde cuestiones que protegen la integridad de los trabajadores, prepara las condiciones para las nuevas generaciones y además atiende y sostiene a aquellos que que por su edad ya no puedan continuar siendo productivos. Existe la Oficina Sanitaria Panamericana y también la Organización de la Salud Pública, que depende de la ONU y la UNESCO, con objetivos obviamente muy similares. Algo que ya habíamos empezado a analizar, pero que para este cierre de la unidad nos pide que analicemos nuevamente, son los riesgos de trabajo. Es muy importante conocer los diferentes tipos de riesgos de trabajo y de accidentes de trabajo y la forma adecuada de prevenirlos.
entendemos que hay riesgos distintos, ¿no? El riesgo eléctrico, que está presente en todo tipo de industrias y sectores y tienen que ver con la exposición de los individuos a electrocutarse o a generarse un incendio, sufrir quemaduras o incluso tropiezos y caídas por instalaciones mal desarrolladas o mal diseñadas, ¿no? Este tipo de conexiones o de riesgos no son la única fuente. Este tipo de conexiones no son, es la única fuente de riesgo eléctrico. También tenemos tomas eléctricas expuestas sin protección, instalaciones inseguras, no usar equipos de protección personal, conexiones eléctricas sin aislamiento, fallas de capacitación y entrenamiento, falta de aislamiento en los circuitos en los que se trabaja, entre los más notorios, ¿no? Estas condiciones, ¿sí?, son las que generan riesgos eléctricos. La prevención es una herramienta importante. Implica adoptar hábitos de seguridad en el trabajo. Así como mencionábamos, el personal del Departamento de Seguridad e Higiene, pues se encarga de inspeccionar rutinariamente todas las instalaciones. En este caso, específicamente las instalaciones eléctricas, en busca de conexiones inseguras, cables deteriorados, tomas eléctricas sin protección. Contar con un sistema requiere que permita documentar incidentes y accidentes para detectar instalaciones eléctricas no seguras. Implica la sustitución de las conexiones inseguras por otras que sean más eficaces en cuanto a la seguridad. Utilizar equipos de protección personal, aislar equipos eléctricos antes de trabajar con ellos como parte práctica de la prevención para el riesgo eléctrico. Por otro lado está el riesgo químico. Este riesgo aparece cuando los trabajadores se exponen a cualquier sustancia, ya sea química, líquida, sólida o gaseosa, aunque algunas sustancias químicas representan un logro superior, todas suponen un peligro. Es decir, aunque no todas las sustancias sean igualmente agresivas, bueno, debemos de manejarlas con la misma precaución. Encontramos riesgos químicos en líquidos para desinfección, pinturas, ácidos, solventes, especialmente cuando se encuentran en recipientes sin etiqueta, vapores y gases que provienen de la soldadura, la exposición a disolventes o combustibles, gases como acetileno, propano, monóxido de carbono, helio, materiales inflamables como gasolina, éter, acetona, otros disolventes y explosivos, así como plaguicidas y biocidas. Estar expuesto, aquí ya habíamos hablado, ¿no? Están las cuestiones que son agudas o críticas, ¿sí?, por la intensidad y el momento en que se da, y están otras que son crónicas, aquellas que se van acumulando con el paso del tiempo. 4 estrategias básicas permitirán disminuir o eliminar las consecuencias de este tipo de riesgos químicos. Utilizar obligatoriamente equipos de protección personal, limitar la exposición de cada empleado a los productos químicos en lo posible, supervisar la seguridad de los empleados realizando informes diarios sobre los posibles problemas, solucionar los problemas con un correcto etiquetado y capacitación para un almacenaje y manipulación más seguros. En cuanto a sustancias químicas, estas son las condiciones que debemos de prever o prevenir que se presenten, ¿no? Y obviamente las situaciones que se pueden llevar a cabo. El otro riesgo es riesgos por maquinarias y equipos. Sectores como la manufactura y la industria no pueden prescindir del uso de maquinaria
de maquinaria que representa grandes riesgos de accidentes como quemaduras, caídas, golpes y cercenamiento, afectación del sentido del oído, laceraciones o amputaciones o aplastamiento, ¿no? Entonces, todos los componentes móviles de un equipo nos ocasionan o tienen un riesgo latente de maquinaria, ¿no? Además de adoptar estrictas medidas de seguridad, además de implementar programas de capacitación efectivos de revisión tecnomecánica de los equipos, es importante realizar frecuentes evaluaciones de riesgos, aplicar el mantenimiento preventivo a todas las máquinas de forma periódica para evitar que al momento de que un equipo o máquina falle, pudiera generar un accidente o pudiera incrementar el riesgo por maquinaria y equipos para los trabajadores, con la consecuente pérdida económica para la empresa. Conservar registros históricos sobre el desempeño de la máquina, es decir, generar su historial y los accidentes o incidentes relacionados con su funcionamiento. Dotar a los trabajadores de los equipos de protección adecuados, diseñar planes de acción efectivos en caso de accidentes. En el riesgo psicosocial, dentro de esta categoría encontramos aquellos riesgos que pueden tener un efecto adverso en la salud mental o el bienestar del trabajador. Por ejemplo, acoso, victimización, estrés, etc. Aplicar la ley es tal vez la forma más efectiva para prevenir este tipo de riesgos, pero además podemos crear e implementar políticas serias y precisas sobre el acoso en todas sus formas, desarrollar e implementar programas de formación y capacitación sobre el tema, informar a todos los trabajadores que tienen derecho a ser escuchados y respetados, conservar registros e informes sobre casos ocurridos y la forma en que se solucionaron. Y por otro lado, también existe el riesgo de incendio. Es, junto con el riesgo eléctrico, el que mayor recurrencia presenta. Las causas son muchas, van desde un fumador imprudente hasta un sobrecalentamiento de una parte de una máquina. Otras causas de incendios son equipos o máquinas en mal estado, negligencia de los trabajadores, combustibles mal almacenados o mal etiquetados, así como acumulación de basura. Estas son condiciones que generan riesgos eléctricos. Antes que nada es importante contar con equipos y entrenamiento para la atención de una emergencia de este tipo. Debemos considerar adecuar salidas de emergencia y practicar simulacros, instalar sensores y alarmas, tomar medidas extremas para el almacenamiento de combustibles, explosivos u otro tipo de elementos de riesgo, reponer máquinas en mal estado y no sobrecargar circuitos de potencia. Está también los riesgos biológicos. En este caso, la definición de riesgos biológicos comúnmente se asocia a los efectos negativos sobre la exposición de enfermedades causadas por trabajar con animales, con materiales vegetales infecciosos o con personas transmisoras de alguna enfermedad. Es tal vez dentro de los riesgos de accidentes de trabajo el que más se ajusta a la situación de emergencia que vive el planeta hoy. Algunos agentes biológicos que pueden resultar nocivos son sangre y otros fluidos corporales, hongos y moho, bacterias y virus, ciertas plantas, picaduras de insectos y excrementos de animales. Estos se da mucho en los laboratorios de pruebas o experimentos en los cuales se desarrollan nuevos medicamentos, se ponen a prueba tratamientos o se cultivan de manera intencionada bacterias o plantas que requieren investigación científica.
Hoy sabemos que el distanciamiento social y el uso de mascarillas y el lavado frecuente de manos resultan esenciales para prevenir el contagio del COVID-19, pero no son las únicas medidas. Ahorita, cada vez que salimos a la calle, y antes que estaba en su apogeo, en su máximo apogeo la pandemia, pues obviamente estábamos expuestos a riesgos biológicos por el simple hecho de salir a la calle, por el simple hecho de participar de grandes concentraciones de personas, etcétera, ¿no? Y mucho más aquellas personas que trabajan directamente en el sector salud. Por lo tanto, y por esas razones, siempre se recomienda establecer protocolos estrictos de trabajo, dotar a los trabajadores de equipos de protección personal, adecuar instalaciones de aseo eficientes y suficientes, practicar revisiones médicas frecuentes, capacitar y entrenar a los trabajadores. Ahora hablamos de los riesgos ergonómicos. Estos riesgos ocurren cuando el tipo de trabajo, la posición corporal o las condiciones ejercen presión sobre el cuerpo del trabajador. Son difíciles de detectar ya que sus consecuencias no son inmediatas. Existe una disciplina que se llama ergonomía, que se encarga precisamente de analizar todas las condiciones del entorno que rodea al individuo en su área de trabajo para evitar o reducir al máximo posible condiciones que ejerzan presión sobre el cuerpo del trabajador. No solamente presión en algunas partes de su cuerpo, sino también cuestiones psicosociales o psicoemocionales. La exposición a corto plazo de estas condiciones ergonómicas no adecuadas pueden resultar en dolores musculares. La exposición prolongada, sin embargo, puede generar graves problemas, es decir, una enfermedad laboral. Algunos de estos riesgos ergonómicos, tienen que ver con lugares de trabajo y sillas mal ajustadas o que no cumplen con los requisitos ergonómicos mínimos para salvaguardar la integridad del individuo que la usa. Levantamientos frecuentes, cargar pesos frecuentemente, malas posturas, movimientos incómodos, especialmente si son repetitivos, tener que usar demasiada fuerza y vibración excesiva como uno de los riesgos ergonómicos. Este tipo de riesgos, adecuando las sillas y el lugar de trabajo de acuerdo con la estructura del peso del trabajador, son algunas de las medidas preventivas, así como establecer rutinas de pausas activas y diseñando procesos y procedimientos de trabajo enfocados en la comodidad del trabajador. Posteriormente, sabemos que cada vez que se genera un accidente o cada vez que uno de nuestros trabajadores o empleados desarrolla una enfermedad de trabajo, pues esto implica costos en diferentes niveles, de diferente orden, ¿no? El costo de los accidentes y enfermedades de trabajo no solo comprende las erogaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social, en el caso de México, sino que además tiene costos adicionales. En general, se puede dividir en costos directos o indirectos. Entenderemos los costos directos, aquellos que se derivan de la interrupción del proceso productivo y correspondiente pérdida de la producción debida a la ausencia del trabajador, pérdida del salario del trabajador y posible costo de la readaptación para poder desarrollar un trabajo diferente. Primeros auxilios, aumento de las primas, sanciones o litigios, sustitución o reparación del material deteriorado, ¿no? Entonces, este punto de los costos directos
tiene que ver con todo el impacto que genera la pérdida de producción debido a la ausencia del trabajador y todo lo que se tiene que ver involucrado en la aplicación de los primeros auxilios, las pérdidas se contabilizan en este caso, las pérdidas de producción, se contabilizan el salario que se debe de seguir pagando al trabajador que ha sido incapacitado. Si el accidente requiere tiempo para rehabilitación o readaptación, ya sea para reintegrarse a su trabajo original o para capacitarlo para otro trabajo distinto, etcétera, ¿no? Y los costos directos tienen que ver con el tiempo de trabajo de los administradores y posterior investigación, costos de la capacitación profesional de otra persona para que pueda ocupar el puesto que quedó vacante debido al accidente de trabajo. Aquí se incluye la contratación de trabajadores de reemplazo, el deterioro de la empleabilidad a largo plazo del trabajador debido a la lesión, es decir, el impacto que genera un accidente en el trabajador que deteriora o que disminuye su capacidad para retomar su función original como estaba antes del accidente, ¿sí? El posterior deterioro de la calidad de vida y del bienestar general, menor motivación laboral, deterioro de la confianza de la fuerza de trabajo, mayor ausentismo, deterioro de la reputación de la empresa, es decir, una empresa puede sufrir costos o pagar costos indirectos porque pues nadie quiere trabajar con ellos y a lo mejor ellos deben de invertir más en cuanto a mejores salarios, mejores prestaciones para motivar a los trabajadores a integrarse en la empresa. Y también habla de las relaciones con los clientes y el público en general, e incluso daños al medio ambiente, ¿no? Hay empresas que sufren accidentes como incendios o derrames de sustancias químicas tóxicas y toda la contaminación que genera, pues obviamente eso deteriora la reputación de la empresa. Los costos de los accidentes y enfermedades de trabajo, aunque no son cuantificados, se pueden analizar desde dos aspectos. Por un lado está el costo humano, es decir, lo que el trabajador se ve afectado, y por otro lado es el costo económico, es decir, las pérdidas económicas que ocasionan en la empresa el hecho de que se presenten los accidentes. Para todos los directamente afectados, tanto el trabajador, la empresa y la sociedad, como se muestra en la siguiente tabla. Tenemos costos para el trabajador, tenemos costos para la empresa, tenemos el costo social, ¿sí? En cuanto a lo que representa el costo humano. De la misma forma, tenemos un costo económico para estos tres elementos, el trabajador, la empresa y el costo social. En cuanto al costo humano, en relación al trabajador, está obviamente lo que se experimenta al momento del accidente: dolor, sufrimiento físico y mental, disminución de la capacidad para el trabajo, afectación a la familia, cuidados, etcétera. Y obviamente marginación laboral, puesto que mientras estás lastimado o estás incapacitado, pues tú no puedes trabajar. Y el costo económico que representa para el trabajador. ¿Por qué? Pues al tener marginación laboral, pues no puedes trabajar y tus ingresos disminuyen de manera considerable. Y otros gastos adicionales que tienen que ver con los cuidados y la atención hacia el enfermo o hacia el accidentado. En cuanto a la empresa, el costo humano es obviamente la pérdida de los recursos humanos, es decir, dejamos de tener al personal disponible para colaborar en la empresa, para desarrollar sus funciones dentro de la empresa.
Problemas de ambiente de trabajo y equipos de trabajo, esto es importante. Y mala imagen social. Aquella empresa que tiene demasiados accidentes, obviamente va a ir generándose un ambiente no muy óptimo para el trabajo, ¿no? Y obviamente la imagen social, como ya bien mencioné, que se ve afectada. En cuanto al costo económico para la empresa, vean cómo enfoca muchos más aspectos, ¿no? Aumento de la prima del seguro de riesgos de trabajo, gastos por primeros auxilios, interferencia o paro en la producción y todo lo que esto implica en costos, sanciones o multas a las autoridades competentes y gasto en equipos o instalaciones. Por último, el costo social, pues obviamente en la parte humana, pues la pérdida de vidas, en algunos casos lesiones, incapacidades, disminución en general de la calidad de vida. Y en cuanto a la parte económica para el costo social, pues obviamente el pago de prestaciones económicas y gastos de atención hospitalaria. Entonces, la seguridad y salud en el trabajo se encarga de todos los aspectos relacionados con la prevención de accidentes y enfermedades del trabajo, que representa un alto costo para gobiernos, empresas y trabajadores. La Organización Internacional del Trabajo ha señalado en diversas ocasiones que el costo de los accidentes y enfermedades de trabajo puede alcanzar hasta un 4% del Producto Interno Bruto de un país. Entonces, la importancia que tiene el ser conscientes de lo que implica un accidente, tanto costos humanos o costos económicos para los diversos elementos involucrados, pues nos obliga y nos lleva a trabajar, a invertir mucho más en la capacitación, en la sensibilización, en el conocimiento de las leyes y normas y reglamentos que existen en este sentido de la seguridad e higiene industrial, pero sobre todo en la creación de esta cultura de prevención, en la creación de esta cultura de que nos permita en nuestras áreas de trabajo lograr contar con mejores condiciones, más seguras, ¿sí? Y obviamente para la empresa, pues que nos provea de todo lo necesario para salvaguardar nuestra integridad en el entorno laboral. ¿Ok? Entonces, eso sería lo más importante para rescatar sobre este tema. Gracias.